Hola a todos. Hoy nos vamos a meter a fondo con una de las figuras más, pero más complejas de la historia de México, Miguel Hidalgo y Costilla. Claro, todo mundo lo conoce como el padre de la patria. Su cara está en todos lados, en monedas, estatuas, libros, pero la pregunta es, ¿quién era de verdad el hombre detrás de ese monumento de bronce? Es que, miren, la historia que nos cuentan en la escuela nos pinta a un héroe casi de una sola pieza, ¿no? Como si fuera de mármol sin una sola grieta. Pero, en cuanto uno empieza a rascar un poquito en los documentos históricos, empiezan a salir unas preguntas fascinantes. O sea, ¿era de verdad un devoto hombre de fe o un tipo al que le encantaban los placeres de la vida? ¿Un genio estratega o un líder al que la revolución que él mismo inició se le salió de las manos? Y justo de eso se trata este análisis, de ir más allá del mito de bronce para explorar esas tensiones psicológicas que hicieron de Hidalgo, pues Hidalgo. Y ojo, es súper importante aclarar que este retrato se basa en lo que dicen los documentos, en testimonios de la época, incluyendo los archivos de la Inquisición que, a veces eran bastante parciales. Muy bien, para empezar a desentrañar a este personaje, tenemos que hablar de su mente, de su intelecto. Y la primera pista, que es buenísima, nos da su apodo. El Zorro. No, este apodo no se lo ganó en el campo de batalla, sino en el salón de clases, desde muy joven. En el colegio de San Nicolás, sus propios compañeros lo empezaron a llamar así. Y esto ya nos dice mucho, ¿no? Nos habla de una mente súper brillante, aguda, y con fama de ser un polemista, de esos que mejor no te le ponías enfrente en una discusión. Y claro, una mente así de inquieta no se iba a quedar con las reglas de su tiempo. Su curiosidad era un motor que lo empujaba a desafiarlo todo. Se devoraba los libros prohibidos de la Ilustración, esas ideas que eran consideradas peligrosísimas. Se atrevía a cuestionar en público cosas como la infalibilidad del Papa. Y además, le encantaban el teatro y la música, actividades que para un cura eran, digamos, mal vistas. No era un rebelde silencioso, para nada. Era un intelectual que rompía las reglas a la vista de todos. Ahora, si su mente era un torbellino de ideas, esperen a ver su vida personal. Porque aquí es donde el conflicto interno se pone todavía más intenso. Es el choque brutal entre el hombre de Dios y, el hombre de los placeres terrenales. Es que Hidalgo vivía literalmente dos vidas. Por un lado tenías al pastor, un humanista de verdad. El tipo enseñaba oficios, se preocupaba por su gente y era más un amigo cercano que un cura distante y solemne. Pero por el otro, estaba el pecador. Los documentos de la época lo describen como un hombre al que le encantaba la fiesta, el juego, las corridas de toros, que tuvo varias parejas e hijos y que con el dinero era un auténtico desastre. Dos mundos chocando dentro de una misma persona. Y aquí está la clave de todo. Según los testimonios, no es que tuviera un desliz de vez en cuando. No, parece que Hidalgo vivía con su propio código, uno donde su satisfacción personal estaba por encima de los votos que había hecho. Y es que ese mismo impulso, esa misma rebeldía para desafiar a la Iglesia, es la que años más tarde lo iba a llevar a desafiar a la mismísima corona española. Y como se podrán imaginar, estas contradicciones no se quedaron en su vida privada, en la parroquia, para nada. Explotaron a escala nacional cuando se convirtió en el líder de la insurgencia. Y ahí es donde vemos el choque entre el visionario increíble y el líder militar, pues lleno de defectos. Hay que decirlo, el tipo tenía un carisma brutal. Era magnético. En cuestión de semanas, lo que era una pequeña conspiración de unos cuantos ricos la convirtió en un movimiento de masas. Para miles y miles de indígenas y campesinos se volvió una figura casi divina, un salvador, un rol que él mismo alimentó cuando tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y lo convirtió en su bandera. Pero, y este es un pero gigante, esa misma energía que él desató se volvió imposible de controlar. El fervor se transformó en furia. La rebelión se convirtió en una ola de violencia brutal, como pasó en la famosa masacre de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Fue la explosión de siglos de injusticia, y el líder del movimiento simplemente no pudo o no supo cómo pararla. Y esto nos lleva al momento más desconcertante de toda su campaña. Después de una victoria importantísima con el camino libre para tomar la capital, la Ciudad de México, Hidalgo frena en seco, decide no atacar y retirarse. La pregunta del millón es, ¿por qué? Hasta hoy los historiadores no se ponen de acuerdo. ¿Fue indecisión? ¿Una pésima estrategia? O, y esta idea es muy potente, ¿será que se aterró al imaginar una masacre todavía peor que la de Guanajuato en la capital? Es su última gran contradicción como líder. Ok, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo juntamos las piezas de este rompecabezas llamado Hidalgo? Pues al final, resulta que su legado se entiende precisamente ahí, en sus conflictos. La nación que él ayudó a nacer es en gran parte el resultado de sus propias guerras internas.
Piénsenlo así. Por un lado tenemos al intelectual astuto, al zorro, pero que al mismo tiempo es el líder indeciso en el momento clave. Tenemos al pastor con una empatía enorme por su gente, que es el mismo que desata una violencia que no puede frenar. Su curiosidad de la ilustración se revolvía con un fervor casi religioso. Esas fuerzas opuestas, luchando dentro de él, son la verdadera clave para entenderlo. Y aquí está la idea más importante de todas. Miguel Hidalgo no fue un héroe a pesar de sus defectos. Quizá, y esto es lo interesante, fue un héroe gracias a ellos. Fue precisamente esa mezcla explosiva de ideas avanzadas, frustración personal y un carisma arrollador lo que lo hizo la persona perfecta para encender la mecha de la revolución. Sus contradicciones no fueron un obstáculo, fueron el motor. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Ver a Hidalgo así, con todas sus complejidades, nos obliga a preguntarnos cómo recordamos la historia. ¿Qué ganamos si dejamos de buscar santos de bronce, héroes perfectos que nunca existieron, y empezamos a entender a las personas de carne y hueso, imperfectas y contradictorias, que fueron las que de verdad cambiaron el mundo?